Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria se la damos a Dios, nuestro Padre. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos los va a ofender, y más si hay alguien que tiene este tipo de pensamientos, pero es necesario hablar las cosas como la Biblia nos los enseña. Hoy vamos a hablar lo que dice Dios acerca de la homosexualidad. ¿Es posible que realmente para Dios existan cristianos homosexuales? Es muy fácil de responder. Para Dios, no. Hay hombres que se hacen llamar cristianos homosexuales, pero lo único que están diciendo de verdad es que son homosexuales, no son cristianos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice en el nombre de Jesús: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dios ama al pecador, dicen muchos. Otros, todos somos hijos de Dios. Pero lo primero, aunque es una verdad trunca, y lo segundo no es verdad, pues es verdad que todos somos pecadores y Dios nos amó para ser salvados por la muerte de su Hijo. Pero también es cierto que Dios aborrece el pecado, y no todos somos hijos de Dios, sino solo aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han venido a Él para que sus pecados sean perdonados y se han arrepentido de su vida pasada. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no a la de un animal. Esto lo digo porque cuando el hombre quiere justificar su pecado, no le importa compararse con un animal. Y argumentan a su favor que en la naturaleza existen animales que tienen hábitos homosexuales. ¡Qué ironía! Si tú le citas el pasaje que dice que los que practican tales cosas se han corrompido como bestias irracionales, se enojan. Pero si les dicen que se parecen a esos monitos que tienen sexo con otros monitos, se sienten orgullosos. Qué difícil es entender la mente humana cuando se aferra a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Citan pasajes que tuercen a más no poder, pero para justificar sus deseos contrarios a lo normal. O que si la homosexualidad no es mala en la Biblia, ¿cómo explican estos pasajes? Dicen en la primera carta, en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 22 al 24, dice en el nombre de Jesús: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en Primera de Reyes 15, del 9 al 12 dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho.
Y en Primera de Reyes, el capítulo 22, versículo 45 y 46 dice, en el nombre de Jesús: los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Y finalmente en Deuteronomio capítulo 23 versículo 17 dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Bueno, cuando los homosexuales tratan de explicar estos textos, le dan unas explicaciones atroces. Pero el diccionario bíblico Nelson dice: estrictamente, la sodomía es la relación sexual entre hombres por medio del ano. Lo repito, es la relación sexual entre hombres por medio del ano. Nada de que aquí se refería a esto y acá se refería a esto. Aquí la Biblia es muy clara. ¿Qué es la homosexualidad o el lesbianismo? No entraremos en definiciones letradas, sino en un esclarecimiento basado en la razón y en un sano juicio. De tal manera podemos decir que una persona que tiene estas inclinaciones tiene un deseo sexual contrario al propósito para el que fue creado. O para los que no creen en la palabra, decimos que tiene un deseo sexual contrario al propósito para el cual existe. Seguramente, si tú expones esto delante de una concurrencia, te van a etiquetar como homofóbico y promotor de discursos de odio. Pero al finalizar veremos si esto es un discurso de odio o de amor hacia los homosexuales. Primero vamos a aclarar qué es la homofobia. Según la Real Academia de la Lengua, del Lenguaje Inclusivo, porque ahora hay otro, ¿verdad? Según la Real Academia del Lenguaje Inclusivo, significa odio a los homosexuales. Pero así como no existe la Real Academia del Lenguaje Inclusivo, la palabra homofobia solo existe porque la mencionan, pero no tiene ningún valor moral, ni social, ni académico, ni de ningún tipo, pues no existe ninguna enfermedad llamada homofobia, pues una fobia es un estado mental de miedo que padecen ciertas personas hacia determinadas circunstancias. Lo explico más sencillo. Unas fobias ejemplificadas serían las siguientes: agorafobia, miedo a los espacios abiertos o públicos donde pueda haber aglomeraciones. Glosofobia, miedo a hablar en público. Acrofobia, se trata del miedo a las alturas. Pero la homofobia tendríamos que dividirla en dos partes: homo, que es igual o similar, y fobia, que es miedo. Eso significa que yo tendría miedo a todo lo que es igual. Miedo a los gemelos, porque son físicamente iguales, miedo a los hombres porque soy igual a ellos, etcétera, ¿verdad? No existe la homofobia, es una palabra acuñada para matizarse en pos de una causa errónea. Lo digo más claro, únicamente para defender pensamientos ridículos. Ahora hagámonos una pregunta: ¿debemos de odiar a los homosexuales porque distorsionan la imagen por la cual fueron creadas? Yo respondo con las palabras del Señor Jesús. ¿Debemos odiarlos o no? Yo les respondo como respondió el Señor Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ellos. El Señor no nos ha mandado a destruir, sino a edificar. No nos ha dicho que odiemos, sino que amemos. Y es por amor a ellos que el Señor permite que estas palabras se pronuncien a oídos de todos. Un homosexual, antes que nada, siempre será un ser humano, con un corazón que desea amar y ser amado. Un corazón que sufre y desea consuelo. Un corazón solitario que finge alegría, pero por dentro anhela ser libre. Este es el caso no solo del homosexual, sino también del drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el que ha sido traicionado, el amargado, el cobarde, el solitario y de todo pecador que vive sin Dios. La homosexualidad
no te llevará al cielo. Por el contrario, te impide entrar a Él. Tal vez eres así por una tragedia que tocó a tu vida, la cual tú no pediste, o quizá desde niño notaste algo diferente en ti. Cual sea la razón, es igual a la misma que tiene alejado al asesino y al sacerdote, al corrupto y al mentiroso. La razón se llama pecado. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Si tú que escuchas este estudio, alguien te lo regaló o lo estás oyendo porque te llamó la atención, estás perdido en un mundo que vaga a la deriva, llevado de aquí para allá conforme al príncipe de este mundo, y tal vez estés resignado a la vida que llevas, porque crees que no hay manera de cambiarla. Pero mira lo que dice la Escritura. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: en el nombre de Jesús. Y esto eran algunos, hablando de los homosexuales, los ladrones, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos de los hermanos que seguían a Pablo habían sido homosexuales. Muchos de los que seguían a Pedro y a los demás apóstoles habían sido homosexuales, pero el conocer la verdad, el amor de Cristo y el perdón por su sangre los hizo libres de esa conducta contraria al propósito para el que fueron creados. Amigo homosexual, amiga lesbiana, no existe el tercer sexo, ni el cuarto sexo, ni el 35 género, ni el 120 género. Todo eso, tú mismo sabes que es mentira, tú mismo lo sabes. Ven a Cristo, Él murió por ti y te espera con los brazos abiertos. No existe un evangelio homosexual, ni una congregación cristiana homosexual a la que Dios apruebe. Tu conducta es una burla al amor con el cual Dios te creó. Aún así, Él espera a que tú decidas venir a sus brazos. Jeremías dice, capítulo 31, versículo 3: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo a mí diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque si tú que tienes como forma de vida la homosexualidad, dices que eres cristiano, entonces mira lo que dice la Escritura: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Crees que Jesús vivió así como vives tú? Tú sabes que no. Un consejo para los que juzgan a los homosexuales: te recomiendo que tú imites a Dios y sientas el dolor que siente Él al ver a su creación corrompida en esta depravación sexual que se vive hoy en el mundo. Antes de maldecirlos o condenarlos, ora por ellos, como si tú estuvieras en esa situación. Recuerda lo que dijo el siervo de Dios: acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Finalmente, para ti, amigo homosexual o amiga lesbiana, recuerda siempre esto que dice la Escritura: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Habrá homosexuales que no quieran tomar en cuenta esto porque no creen en la Biblia, no creen en Dios. Es mentira, sí creen, pero dicen que no para poder tener libertad de seguir viviendo como viven. Pero ¿sabes qué? Dios no te llama a esclavitud, te llama a libertad. Si tú te acercas a Dios, si tú te acercas con el corazón, Él hará un milagro en ti. Muchos dicen: yo así nací, ¿qué culpa tengo? Está bien, tú no tienes la culpa, pero sí eres culpable si no quieres cambiar. Pero como tú no tuviste la culpa de nacer así, Dios envió a su Hijo a morir por ti, para cambiarte, para transformarte y para que puedas entrar al reino de los cielos. Lo repito, Dios no nos llamó a juzgar a nadie, porque también nosotros tenemos mucho de qué ser juzgados. Porque la Escritura dice: es imposible que el hombre no falle. Así que yo le pido a mi Dios que esta predicación pueda llegar a oídos de gente que es homosexual o lesbiana. El estudio es demasiado sencillo
concreto y fácil de entender, sin lugar a la excusa ni a la contienda. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que los salve, que los redarguya, que toque sus corazones para que crean en el sacrificio de Jesús. Hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Ora por nuestros amigos homosexuales, porque no existen. No te puedo decir que ores por los hermanos homosexuales, porque no existe eso. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y por favor, escudriña tus escrituras.